Capítulo 491. Por los días que se vienen, desde el punto de vista de Caerá de Noer, me encontraba en lo alto de la carretera sinuosa que rodeaba la pared exterior de la caverna principal de Vildorial. La carretera conectaba los niveles más bajos, de los que se bifurcaban cientos de túneles interconectados, hasta el palacio de Lodenold, en la parte superior de la caverna. Docenas de carreteras y cientos de casas y negocios estaban construidos en las paredes a lo largo del camino. El palacio estaba a mi espalda, sus líneas afiladas sobresalían de la roca desnuda, mientras que tres grandes marcos de portales llenaban la mayor parte de la carretera no muy lejos de mí. Los marcos tenían un diseño diferente a todo lo que había visto en Alacria, pero sabía que habían sido desarrollados por la guadaña Nico durante los últimos días del reinado de Agrona. Basados en las puertas de teletransportación de los magos antiguos, estos portales podían crear una conexión estable de un continente a otro al detectar y conectarse a un portal existente o un receptor de una puerta de salto temporal. Era casi irónico que la misma tecnología que había permitido el asalto final de Agrona y Caten ahora fuera utilizada por los dicatianos para enviar a nuestra gente a casa. La escena era tensa. Un pequeño grupo de alacrianos me rodeaba, entre ellos Silrit, Uriel Frost y Corbett. Los hombres y mujeres, antaño poderosos, lucían extraños con sus sencillas túnicas y pantalones, sin los adornos de sus antiguas posiciones. Detrás de nosotros, bloqueando el paso al palacio, había un pequeño ejército de enanos. Llevaban armaduras pesadas y llevaban las armas desenvainadas. Los lords de los enanos estaban detrás de ellos en un estrado de piedra, junto con Lanzamica y Artborn y dos elfos. Estos dos destacaban entre los enanos tanto como yo. Fue extraño ver la imagen de Cecilia allí. O más bien, el rostro que yo conocía como el de Cecilia. Me encontré inspeccionándola más de cerca ahora. Era de estatura media, tal vez un poco más pequeña que yo, y bastante delgada. Estaba vestida con un sencillo vestido verde, pero un laurel de flores azules entretejido en su cabello gris metálico elevaba su apariencia al de una princesa. Y lo era, tuve que recordarme a mí misma. Ella permaneció en silencio mientras el comandante Bairian hablaba con los lords Earthborn y Silvercell, su mirada vagaba pensativamente por la caverna. ¿Cómo fue el reencuentro entre ella y Arthur? Me pregunté a pesar de mí misma. Incluso considerando mis propios y complicados sentimientos hacia él, era difícil imaginarlo romántico, encendido de pasión, abriéndole su corazón a esta belleza de cabello plateado. Saqué a la elfa de mi mente. Había demasiado en juego como para perderme en esos pensamientos. Aunque lamentaba cómo habían ido las cosas, los celos mezquinos no eran dignos de mí. Arthur era mi amigo, pero incluso esa era una relación difícil de mantener con alguien en su posición. No envidiaba a nadie que intentara hacer más que eso con Arthur, aunque les deseaba lo mejor a ambos. Me sacudí un poco y volví a concentrarme en lo que estaba sucediendo. Frente a nosotros, dispuestos en filas detrás de los portales, había aproximadamente 30 exoformas y sus pilotos. Las máquinas bestiales supuestamente estaban allí para garantizar nuestra teletransportación pacífica a Alacria, pero, junto con el ejército de soldados enanos, parecían más una amenaza que una promesa de protección. No había ninguna parte de mí que culpara a los dicatianos por esto. Los habíamos atacado, y en lugar de destruirnos, Arthur nos había dado un hogar, tal como era. En agradecimiento, los habíamos atacado nuevamente para salvarnos de la maldición de nuestra propia magia. Si esto hubiera sucedido en Alacria, las sangres ofensivas habrían sido exterminadas por completo, hombre, mujer y niño. Aunque me alegraba por la misericordia de los dicatianos, apenas podía creer que fueran capaces de eso. Una pequeña parte de mí, la parte de sangre britra, incluso lo juzgó por esta misericordia, sabiendo que podría tomarse como una debilidad. Sin embargo, esa no fue la parte de mí que abracé y dejé que esos pensamientos persistieran en los rincones oscuros de mi mente. La carretera, normalmente transitada, estaba vacía del tráfico habitual. Cada puerta y camino lateral estaba bloqueado por guardias enanos. El camino cerca al final, de la celda que se encontraba debajo de la más baja de las prisiones recién construidas también estaba cerrada con barrotes. Allí se había reunido una multitud, e incluso desde lo alto de la caverna podía oír sus gritos. No las palabras, específicamente, sino el profundo estruendo de su ruido. Era evidente que no estaban vitoreando para celebrar. Tres figuras observaban todo desde arriba. Ceras se había puesto su reluciente traje de batalla negro y su maná estaba enroscado firmemente a su alrededor, reprimiendo su aura, pero sin ocultarla. Había una intencionalidad y una actitud protectora en el acto, como una cobra soberana madre enroscándose alrededor de sus huevos. Los zarcillos de su poder parecían extenderse para envolver a todos los alacrianos que todavía estaban encerrados en las prisiones de los enanos. A su izquierda, a su lado,
la lanza Byron Wykes brillaba con su reluciente armadura de placas. Sostenía cómodamente en su mano izquierda una larga lanza carmesí con la punta hacia abajo. Exteriormente, parecía estoico, perfectamente tranquilo, pero había una energía chispeante en su firma de maná que se sentía tensa y nerviosa. Arthur flotó hacia la derecha de Ceras. Llevaba puesta su armadura de reliquia conjurada, pero había cambiado desde la última vez que lo vi. Las escamas negras ahora se encontraban debajo de sus sombreras, guanteletes, grebas y botas blancas. El pesado blindaje tenía un aspecto orgánico, como si hubiera sido tallado en hueso. Incluso desde esa distancia, sus ojos brillaban dorados. Parece una Asura, pensé, después de haber escuchado los rumores que ya circulaban por Vildorial. No era difícil imaginarlo acallando a los dragones y Basilisk alrededor de una mesa dorada en lo alto de una torre en la lejana tierra de las deidades. Por lo menos, se destaca tanto como yo con mis cuernos. Mi mirada se dirigió a la princesa Alfa y luego a otra parte, preguntándome qué pensaría de todo eso. No estoy haciendo un buen trabajo al no pensar en ellos, me advertí, redirigiendo firmemente el foco de mi atención. Ceras hizo un gesto. Pasaron varios segundos y luego los alacrianos comenzaron a salir de la prisión más baja. Les llevó bastante tiempo ascender la carretera. Mientras caminaban, se arrastraban en 3 columnas distintas, cada una alineada con uno de los marcos del portal. Los portales fueron activados uno a uno por una serie de magos humanos y enanos bajo la atenta mirada de Guía. Cada portal zumbaba con maná y un panel de energía opaco y aceitoso se formaba dentro de los marcos. «Esto no es lo que queremos», gritó alguien, y su voz áspera recorrió la caverna como si fueran piedras que caían. Distraída de la procesión, busqué a mi alrededor el origen del grito. En la entrada de la calle lateral más cercana, que descendía hacia la primera hilera de las casas de los enanos bajo el nivel del palacio, la misma calle, por cierto, en la que casi muero al caer, se habían reunido un par de docenas de enanos. Empujaban furiosos contra la línea de guardias que bloqueaba el acceso a la carretera y parecía que algunos incluso llevaban armas. «Justicia para los caídos», gritó un enano de rostro enrojecido. «Traidores», gritaba una mujer. «Mentirosos, traidores, justicia, justicia», gritaban varios más, adoptando la palabra como una especie de cántico. Corbett se movió nerviosamente a mi lado. «¿Por qué no hacen callar a esa gente? No es su estilo gobernar con puño de hierro», señalé distraídamente. Las filas de alacrianos alcanzaron el nivel de la multitud que gritaba. Sin embargo, cuando miré más abajo, me di cuenta de que todas las calles laterales que podía ver también estaban abarrotadas de manifestantes. Los guardias enanos que estaban al final, apenas visibles, estaban siendo empujados hacia atrás, obligados a seguir lentamente las filas de alacrianos mientras una multitud furiosa los empujaba. Otro escuadrón se apresuraba por la carretera, aparentemente para reforzarlos. «Britra, hay cientos de ellos», dijo Uriel Frost, frunciendo el ceño. Entre las primeras líneas de los alacrianos, vi a Yastas de Noir, el tío de Corbett, y se me aceleró el pulso. La última vez que lo vi, estaba intentando matar a Corbett y a la Noura. Había matado a Taegan, mi antiguo guardián, y Arien casi había muerto durante el altercado también. Entendí la ira de los enanos. No eran los únicos que habían sufrido y habían sido traicionados. Pero, ¿acaso la ira de Melita estaba menos justificada? Su marido y sus hijos habían sido asesinados en venganza por nuestro desafío. No, su ira estaba justificada, pero también era injustificada. Yastas y su facción de la sangre de Nor nos habían culpado a Corbett y a mí por habernos llevado a esta locura cuando deberían haber culpado a Grona. Fue el alto soberano quien había masacrado a los pequeños y dulces Arlo y Caal como animales. El ciclo de hostilidad y venganza sería interminable. Cada reacción, cada muerte en nombre de la justicia, solo generaría otra respuesta. Al final, sin embargo, el verdadero autor de estos crímenes, el propio Agrona, ya había desaparecido. No parecía justicia, pero era lo más cerca que cualquiera de nosotros podría llegar a estar de ella. Sin embargo, sabía que los manifestantes no podían verlo de esa manera. Yo había vivido toda mi vida a la sombra de los Britra, pero estos dicatianos nos veían como agresores, traidores. Para ellos, Agrona y los de su calaña no eran más que eso, una sombra distante e indistinta. Sabía que se necesitaría un líder fuerte para unir a las dos partes. Al mirar a Ceras, pensé en lo que vendría después, pero un movimiento repentino atrajo mi atención nuevamente al suelo. 2 de las exoformas habían abandonado la formación. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sacaron armas de color naranja ardiente y lanzaron golpes rápidos contra el marco del portal más a la izquierda. El marco se hizo añicos con el terrible ruido de la piedra al romperse y el metal al cortarse.
La superficie opaca del interior se desgarró y se derritió formando un remolino aceitoso. Me quedé congelada entre los otros que alguna vez fueron de la alta sangre, sin poder creer lo que veían mis ojos. Casi al mismo tiempo, explosiones de piedra y fuego golpearon los cordones y, de repente, los hechizos comenzaron a llover sobre las líneas alacrianas desarmadas. Algunos escudos aparecieron para defenderlas, pero la mayoría de los magos alacrianos todavía estaban demasiado débiles para usar magia después del impacto de la derrota de Agrona. ¿Cómo se atreven?, gritó Uriel, y su voz me sacó de mi estupor. Silrid ya se estaba moviendo. Me apresuré a seguirlo, sin hacer caso de los gritos de Corbett detrás de mí. Una de las exoformas rebeldes estaba llevando su espada hacia el segundo portal. Hubo un destello violeta y la espada se detuvo cuando Arthur la atrapó con la suya. Retírate, ordenó, con voz vibrante de mando. Mucho antes que yo, Silrid golpeó la mano del segundo exoforma. Su espada giró en el aire antes de hundirse en la piedra a sus pies. La máquina retrocedió un paso. El resto de las exoformas parecían congeladas mientras buscaban a alguien que les diera órdenes. Solo una se movió, la figura alta y delgada de un grifo erguido saltó en el aire solo para lanzarse sobre la espalda de la primera exoforma, arrojándola al suelo y sujetándola a los pies de Arthur. Posiciones, malditas sean, retumbó la voz distorsionada de Claire Bladear. Detrás de ellos, más adelante en el camino, una neblina negra de maná se condensó alrededor de los alacrians, tragando el fuego mágico antes de que pudiera alcanzarlos. Bajo la nube, muchos cuerpos yacían inmóviles. Varios destellos iluminaron la caverna y el estruendo agudo de un trueno en la distancia atravesó todos los demás ruidos. Mientras corría entre las filas de pilotos exoformados que estaban en estado de shock, las púas plateadas se soltaron de mi brazalete reliquia y volaron por el aire delante de mí. Rayos de fuego espiritual salieron disparados de sus puntas, formando una barrera protectora alrededor de los alacrians que encabezaban el camino. Detrás de mí, los lentos pilotos exoformas comenzaron a moverse. Se apresuraron a formarse junto al borde exterior de la carretera, usando sus cuerpos o escudos para defenderse de los hechizos y armas que les lanzaban. Los relámpagos violetas cayeron sobre un grupo tras otro, y los pulsos de lo que yo sabía que era la intención etérea de Arthur hicieron que los enanos se pusieran de pie. Mis orbitales siguieron a los alacrianos, cubriéndolos de hechizos o proyectiles que las nieblas no podían, hasta que llegaron a los portales. Se suponía que el proceso debía ser regulado por Gideon y su personal, no dejando pasar a demasiados a la vez, pero todos se habían retirado después del primer ataque. También se suponía que debía haber una prueba, con individuos predeterminados que pasarían y regresarían para garantizar que la conexión fuera estable y que la teletransportación no saliera mal. Ahora, no había tiempo. Aquellos que lideraban la carga, ya estás mismo al frente, se lanzaron a los portales sin dudarlo un segundo. No era así como había imaginado nuestro regreso a Lacria, ni el papel que asumiría en este nuevo mundo ahora que la guerra había terminado. ¿Se acabó? La palabra resonó amargamente en mi cabeza mientras buscaba a Ceras o Arthur, las dos piedras de toque de fuerza y cordura en medio del caos. ¿Qué podrían haber esperado lograr estas personas en presencia de estos grandes poderes? No podía ver a Arthur ni a Ceras, pero los manifestantes ya no lanzaban hechizos. El breve conflicto ya había sido sofocado. Me di cuenta tardíamente de que las líneas de los enanos que habían custodiado el palacio y a sus lords estaban desorganizadas. Algunos estaban en el suelo, la mayoría con las armas desenvainadas. Corbett, Uriel y un par de los otros observaban a los enanos con desagrado. Al ver que ya no era necesaria mi barrera protectora, la liberé y comencé a regresar hacia los demás. La voz de Gideon resonaba a través de algún tipo de artefacto de amplificación, exigiendo orden y calma. Es probable que todos terminen en Alacria en pedazos, maldita sea. No pensé que las palabras tuvieran el efecto que estaba buscando cuando un grito recorrió las filas de Alacrians. Paz, dije sin dirigirme a nadie en particular. Paz, amigos. La amenaza ha desaparecido. Pasé los portales y me detuve solo un momento para ver a la gente desaparecer en ellos antes de reunirme con Corbett, que se había quedado detrás de un escudo conjurado hasta que pasó la violencia. Entonces, eso parece estar resuelto, dijo Uriel mientras me acercaba, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mano acariciando distraídamente su perilla rubia y poblada. Me parece que este ataque podría haber terminado antes si nuestros defensores hubieran actuado con más fuerza. Levanté las cejas y lo miré con un desprecio apenas disimulado. Actúas como si intercambiar vidas dicatianas para defender a los alacrianos fuera la opción obvia en este caso. Tenemos suerte de que esto no haya sido mucho peor. Mientras hablaba, miré hacia la carretera, tratando de ver cuántos cuerpos habían quedado atrás tras el ataque, pero un centenar o más de alacrianos se agolpaban alrededor de los portales, empujándose y apretujándose para ser los siguientes en pasar. No,
Nuestra gente no necesita la protección dicatiana. Necesitan el liderazgo alacriano. Bien dicho, caerá. Corbett me dio una palmadita en la espalda una sola vez, un toque suave y de apoyo. Sentí que me ponía colorada y me di la vuelta con el pretexto de mirar a los lords de los enanos. En otro tiempo, habría dado cualquier cosa por recibir ese apoyo de Corbett o la Noura. Luego, durante mucho tiempo, habría sonreído cortésmente ante esas palabras, solo para escupirlas a espaldas de mis padres adoptivos. Ahora, sin embargo, cerca de allí, unas enredaderas retorcidas inmovilizaron a un grupo de soldados enanos contra el suelo. Justo cuando me di cuenta, las enredaderas comenzaron a desenredarse y serpentearon hacia el suelo. Tessia Aralita aterrizó entre los enanos y yo, con el pelo ondeando ligeramente al viento de su propio movimiento. Antes de que algunos de los soldados pudieran ponerse de pie, otros 20 los habían rodeado. En cuestión de segundos, les quitaron las armas y los pusieron en fila con el resto de los que habían participado en la protesta. ¿Los soldados también formaban parte de esto?, pregunté sin poder contener mi sorpresa. Tessia me miró. Podía sentir su maná, retorciéndose a su alrededor como las enredaderas que había conjurado. Casi parecía brillar detrás de sus ojos. Había un sudor perla sobre su frente y tenía la mandíbula apretada, como si estuviera tratando de contener una mueca de dolor o de concentración. Malas decisiones tomadas en el calor del momento, respondió ella, mirando hacia un lado. Antes de que pudiera pensar en algo que decir en respuesta, el comandante Bairian llegó corriendo. Se detuvo con las manos extendidas, sin tocarle los lados del rostro. Tessia, ¿estás bien? Bien, dijo, sonriendo débilmente. Todavía me estoy adaptando a mi esencia, eso es todo. Su mirada se dirigió a mí y luego a Bairian. Detrás de la pareja, Arthur descendió flotando desde arriba y aterrizó en medio de las filas de los enanos. Un par de enanos con túnicas de batalla azules se abrieron paso para encontrarse con él, revisando cada cuerpo boca abajo y administrándole algún tipo de ayuda mágica. Mi atención se centró de nuevo en el par de elfos que tenía delante. Bairian acababa de hacerme una pregunta. Tardé un par de segundos en asimilar sus palabras. Sí, estamos todos bien, por supuesto. Gracias, comandante Bairian. ¿Y a usted, Lady Tessia? Asentí profundamente, un gesto respetuoso, pero no exactamente una reverencia. Lamento que nuestro primer encuentro no haya podido ser más cómodo. Quizás en otra ocasión, aunque, Arthur le gritaba a alguien de fondo, y la boca de Tessia se apretó en una fina línea, sus ojos se arrugaron en un entrecerrar incómodo, puede que pase un tiempo antes de que nos volvamos a encontrar. Se concentró en algo detrás de mí y me di vuelta para encontrarme con Ceras caminando rápidamente hacia nosotros desde los portales restantes. Los alacrians de la primera prisión ya se habían ido. Uriel abrió el camino mientras él y los demás intentaban interceptar a Ceras. Ella no perdió el paso mientras les hacía un gesto para que se fueran. Vayan con sus familias. Si tenían la intención de viajar a Troacia, tendrán que ir al dominio central o a Sesklar. Pero elijan rápido. No nos quedaremos aquí esperando para ver las consecuencias de esta tragedia. Ceras no les prestó más atención mientras se acercaba a mí. Sus ojos rojos se posaron sobre mi hombro, donde aún podíamos oír a Arthur gritar, pero volvieron a mí antes de que ella hablara. Una pequeña sonrisa me sorprendió. Me alegro de que estés a salvo, pero ha habido un cambio de planes. Necesito que vayas al dominio central de inmediato. Muchos de los que están allí no estaban destinados a estar allí, y en lugar de una procesión majestuosa, simplemente hemos arrojado a cientos de personas en pánico a Ciudad Cargidan sin previo aviso. ¿Y el portal Sesklar?, preguntó Corbett, que se acercó a mí para apoyarme. Silrid ya se ha ido, respondió ella, volviendo a mirar a Arthur. No pude evitar girarme para mirar también. Estaba flotando frente a los lords enanos y la lanza mica, envuelta en una luz amatista y gritándoles. Solo pude entender una de cada pocas palabras, pero aún así se me erizaron los pelos de la nuca. Me iré inmediatamente, dije. Dirigiéndome a Corbett, añadí, por favor, ve a ver cómo están Sesmilvieu y Meila Ferwesar. Invítalos a que vengan con nuestra sangre a Cargidan, si así lo desean. Podemos ayudarlos a llegar a donde quieran ir una vez que se disipe el humo de todo esto. Ten cuidado, hija, respondió él. Sus manos temblaban como si quisiera agarrar las mías, pero se contuvo. Asentí con firmeza, con la mandíbula apretada. Padre. Ceras, no hubo necesidad de más instrucciones. Sabía lo que se necesitaba de mí. Marché entre los inventores, exoformas y enanos, dirigiéndome directamente al portal central, que todavía estaba activo. Más adelante en la carretera, la segunda prisión había sido abierta, y los primeros de los que estaban contenidos en ella estaban empezando a salir.
A diferencia del majestuoso procedimiento del primer grupo, estas personas estaban apresuradas y desesperadas, chocando entre sí y sin poder formar filas adecuadas. Arthur pasó volando por encima de ellos y se acercó a Byron, que ya estaba entre los alacrianos. Micah Earthborn pasó volando justo detrás de él. Me detuve brevemente para recomponerme. Cuando huí de Alacria, apenas logrando escapar de la guadaña Aragot y su agente doble, Walfran de la alta sangre Redbute, Agrona todavía estaba en el poder. El conflicto que teníamos por delante parecía casi imposible de ganar. Cada acto había sido desesperado. Ahora, estaba regresando a un continente repentinamente libre de Agrona. Los Britra habían desaparecido. Toda la estructura de poder de nuestro continente se había derretido casi de la noche a la mañana. Eché los hombros hacia atrás, asenté mi expresión y calmé los rápidos latidos de mi corazón, y atravesé el portal. La tenue luz de la caverna era casi brillante en comparación con el oscuro edificio en el que me encontraba al otro lado. Gritos de dolor y desesperación resonaban desde las sombras, superponiendo los gritos de orden y atención. La única luz en el enorme edificio provenía de las puertas delanteras abiertas, que estaban cubiertas con cadenas rotas y colgaban desganadamente de sus bisagras. Las habían abierto de golpe. Se oyeron más gritos desde fuera. Atravesé el vestíbulo de la gran biblioteca de Cargidan, pasando de la oscuridad a la luz a medida que me acercaba a las puertas abiertas. Aunque el vestíbulo estaba lleno de gente sin aliento y llorando, pocos se dieron cuenta de mi presencia. Al salir a una tarde soleada, encontré la calle llena de cuerpos apretados. Los magos vestidos de negro y carmesí habían acordonado la calle a ambos lados. Llevaban las armas al descubierto y muchos ya habían encendido sus runas para canalizar los hechizos. No me sorprendió ver a Yasta liderando el conflicto. Estaba casi cara a cara con un joven bien arreglado que reconocí, gritando a todo pulmón tanto que la saliva salpicaba el rostro del joven. Casi muero a manos de los bárbaros dicatianos y he vuelto a casa para ser tratado con tanta falta de respeto. Soy el alto lord de la sangre de Noir, pequeña sanguijuela boquiabierta. Si no me dejas pasar de inmediato, os colgaré a todos con vuestras propias tripas, justo de Noir. La multitud se abrió a mi alrededor y todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi tío abuelo, con el rostro rojo sangre y una vena abultada en la sien, se giró para mirarme fijamente desde el otro lado de la calle. Perdónanos, Lord Caenic, continué, manteniendo el contacto visual con Yastas. La tensión de los últimos minutos se disipó. Recuperé mi yo, el mando y la autoridad que me habían enseñado a manejar como un arma. Debo asumir que tu alta sangre tiene el control de la ciudad. El joven, Walter de la alta sangre Caenic, sonrió pomposamente a un lado de la cabeza de Yastas antes de mirar en mi dirección. Ah, Lady Caerá. Una voz de la razón en toda esta locura. Walter se pasó los dedos por el pelo rubio ondulado y salió de la fila de guardias, pasando junto a Yastas. Mi tío abuelo gritó y le dio un puñetazo a Walter por detrás. El golpe bajo no le dio en el blanco, ya que uno de los guardias se abalanzó hacia adelante y lo agarró del brazo. Dos más se abalanzaron sobre él y Yastas se estrelló de cara contra los adoquines. Cerca de allí, Melita les gritó y una docena o más de soldados de infantería de Noir desarmados canalizaron su maná. La reacción fue inmediata, aparecieron escudos y se utilizaron armas. Por favor, diles a tus hombres que aguanten, dije con firmeza, mientras me acercaba a Walter, que se había dado vuelta para mirar a Yastas. Algunos de los que estaban atrapados en la calle ya se estaban retirando a la biblioteca para escapar de lo que podría convertirse en una confrontación sangrienta. Ya ha habido violencia más que suficiente, especialmente entre los alacrianos. Walter se tomó su tiempo para observar a la gente que lo rodeaba. Todos parecían aterrorizados. Por lo que he podido deducir aquí, ustedes son los restos de la última fuerza de ataque contra Ikaten. Me tomó un momento explicarle, por la forma en que asintió, sin sorprenderse, mi versión coincidía con los detalles que había podido obtener de quienes llegaron antes que yo. Como ya habrá supuesto, desde la onda expansiva, la alta sangre Caenig ha asumido la custodia de Cargian hasta que se reciban nuevas órdenes del alto soberano, dijo Walter con suavidad y en su rica voz de barítono. Con la mayoría de las operaciones en la Relictom suspendidas y muchos de nuestros magos aún luchando por recuperarse, la ciudad se encuentra en un estado incierto en este momento y requiere mano firme. Hizo una pausa y me miró pensativamente. Entiendo su difícil situación, por supuesto, Lady Caerá, pero no tenemos la mano de obra ni los recursos para lidiar con esta gente. Simplemente no son bienvenidos en este momento, y los dicatianos no tenían derecho a arrojarlos a nuestra ciudad. Ustedes se quedarán aquí hasta. A tu gente se le ha permitido volver a casa, dije bruscamente, interrumpiéndolo. Y puedo asegurarte que no habrá más órdenes de Agrona. Fue derrotado en Dicaten. Esa fue la onda expansiva que describes. Mentiras, dijo Walter,
mientras el dorso de su mano apuntaba hacia mi cara. Un pensamiento cruzó por mi cabeza en el instante en que tuve que reaccionar. Todos los Alacrians que acababan de atravesar ese portal eran magos, pero la mayoría aún experimentaban algún nivel de shock por la explosión que los había golpeado. Algunos no podían alcanzar su maná en absoluto, mientras que el resto estaban débiles y no estaban en condiciones de luchar. La mayoría de los magos en Alacria probablemente estaban en un estado similar. Walter había asumido casualmente lo mismo de mí. Tomé su mano y el maná inundó mis brazos para fortalecerlos. Con un giro, que se encontró con un jadeo de dolor, lo puse de rodillas. Sus soldados comenzaron a moverse, pero levanté mi mano en un gesto para que se detuvieran. Vacilaron. Inclinándome ligeramente, sostuve su mirada. Envía un mensaje a tu alto lord. Convoca a todos los nobles de la ciudad. Necesitaremos a todos los soldados a tu disposición. Más de 1000 alacrianos pasarán por ese portal hoy, y depende de nosotros asegurarnos de que lleguen a casa sanos y salvos. Principalmente, necesitaremos organizar tantos portales de salto temporal como podamos. ¿Puedo contar con tu ayuda en este asunto, Lord Walter? El hombre tragó saliva visiblemente. Por supuesto, Lady de Noir, dijo, incapaz de contener el duro tono de dolor que se deslizó en sus palabras. Lo solté y él se levantó rápidamente y dio un paso atrás, apoyándose la muñeca torcida. Miró a uno de sus hombres, el capitán de su guardia, a juzgar por el uniforme, y pensé que tal vez iba a gritar para que me detuvieran. Recurrí a mi magia, dispuesta a defenderme si era necesario. En cambio, dijo, envíale un mensaje a mi padre. Tenemos refugiados que necesitan ayuda. Me miró con el rostro ligeramente pálido, pero yo estaba concentrada en algo más que él. Y, por favor, deja que mi tío abuelo se levante. Puede que sea un viejo asqueroso, pero él, como el resto de esta gente, ha pasado por un infierno que no ha provocado él mismo y se merece un poco de gracia. Apreté los puños y mantuve una expresión serena y tranquila, sin dejar que se vieran mis verdaderos sentimientos mientras me volvía hacia el oscuro interior de la biblioteca. Empezaba a aparecer más gente en las plataformas de recepción, lo que obligaba a otros a retroceder al interior del edificio o a ser empujados hacia las puertas. Las líneas de los hombres de Caenix se rompieron y los refugiados comenzaron a dispersarse. Se escucharon llamadas a la calma. Muchos se arrodillaron, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras contemplaban la ciudad de Alacrian o las montañas Basalisk-Fang cercanas. Otros gritaban su alegría y, por primera vez, noté los muchos rostros enclaustrados que nos miraban desde las ventanas de las casas adosadas a lo largo de la calle. Dondequiera que miraba, encontraba rostros deformados por la esperanza, el miedo, la fatiga y el júbilo. Asimilé todas estas emociones, expuestas tanto por los recién llegados a la ciudad como por todos los que sin duda habían estado atados a sus hogares mientras la alta sangre luchaba por descubrir qué estaba sucediendo. Me pregunté cuántos de ellos aceptarían que Agrona realmente había desaparecido. Más importante aún, consideré cuánto trabajo había que hacer para reconstruir nuestra nación en ausencia del clan Britra. Cada paso sería hecho aún más difícil por aquellos que se negaron a ver la verdad, la necesidad de cambio. Sin quererlo, comencé a planificar las horas, días y semanas que vendrían. Fin capítulo 491.